noches, gracias por estar allí. Entonces vamos a empezar, ¿no? En primer lugar, agradecerles a todos, ¿no? Gracias, Wilmer, me dice, me indica que sí se escucha bien, que hay buen audio. En primer lugar, agradecer a todos los que están allí presentes, ¿no? A través de esta línea, y que de alguna u otra manera las limitaciones producto de este estado de emergencia, ¿no? Los estamos tratando de superar. Agradecer a Enfoque Laboral Peruano por la invitación para poder dialogar un momento con ustedes sobre orígenes y desarrollo del movimiento sindical, ¿no? En el Perú, que es la parte histórica de lo que en algún momento han visto en la parte legal, en la parte del derecho laboral. Hablar de los orígenes del movimiento sindical en el Perú es hablar ya de la presencia de un sector social, de una clase social denominada obrero, denominado proletario. De tal manera que cuando ya conversamos o cuando ya entendemos la existencia o aceptamos la existencia de un sector social, de una clase llamada obrero o trabajadores o proletariado, y por ende otra clase social llamada burguesía, es que ya estamos dentro de una sociedad que tiene características del capitalismo. Lo que no quiere decir que a finales del siglo XIX, a finales de los 1800 y a inicios del siglo XX, el Perú era una sociedad perfectamente capitalista. No estamos diciendo esto, ¿no? El Perú, como muy bien lo han clasificado muchos autores, entre ellos José Carlos Mariátegui, el Perú era una sociedad semifeudal a finales del siglo XIX, a inicios del siglo XX, ¿no? La clase dominante estaba conformada por diferentes grupos sociales. Uno de ellos, el más importante y el más preponderante, era la oligarquía, pero también ya está surgiendo una burguesía joven, una burguesía diferente a ese sector social que no quiso ser burguesía durante el periodo de la era del guano o prosperidad falaz. A finales del siglo XX en el Perú sí ya podemos hablar también de una burguesía que se caracteriza por tener negocios fabriles, ¿no? Comerciales, financieros, o sea, estamos hablando de una burguesía, de un sector de burguesía financiero, de un sector de burguesía industrial, de un sector de burguesía comercial, muchos de ellos extranjeros y otros hijos de extranjeros, ¿no? Primera generación de peruanos. Por ello es que los orígenes del movimiento obrero y los orígenes del sindicalismo en el Perú al principio están muy atados a la ciudad, están muy atados al puerto y están muy atados a aquellas actividades extractivas que se realizaban en el interior del país y que determinaba la presencia de trabajadores asalariados, ¿no? De trabajadores que vendían su fuerza de trabajo a cambio de un salario. Estamos hablando, aparte de Lima y Callao, estamos hablando de ciudades como Arequipa, Trujillo, Puno, por ejemplo, pero también estamos hablando de lugares donde se extrajo petróleo, por ejemplo, en la costa de Piura, o las minas del centro del Perú, ¿no? Existía todo un proletariado que va surgiendo también el proletariado del transporte, ¿no? Los trabajadores de los ferrocarriles y posteriormente del tranvía aquí en la ciudad. O sea, allí donde haya una actividad productiva, ya sea extractiva o transformativa, y el trabajo sea un producto que es vendido por el trabajador y comprado a través de un salario por el propietario de los medios de producción, ya estamos viendo que hay relaciones de tipo capitalista. Estas relaciones de tipo capitalista no necesariamente tiñen de capitalismo a todo el país, ya lo hemos dicho, ¿no? Pero pese a ello ya hay relaciones de tipo capitalista. Entonces, el movimiento sindical, en el caso peruano, está surgiendo a finales del siglo XIX e inicios del siglo XX. Es este periodo en el cual
La situación del trabajador era una situación paupérrima. El trabajador se encontraba en condición de súper explotado. No existían, por ejemplo, derechos laborales, no existía jornada laboral, ¿no? De tal manera que los trabajadores muchas veces trabajaban todos los días de la semana y más de 10, 12 o 14 horas, ¿no? De tal forma que tenemos que esa explotación va a empezar a generar, por el otro lado, va a empezar a generar presencia de ideas de descontento, ¿no? Que no necesariamente significa el inicio de un accionar, ¿no? Es en los puertos, principalmente en el Callao, donde el movimiento sindical empieza poco a poco a germinar, poco a poco a surgir. ¿Por qué en el Callao? La llegada de buques del extranjero, donde también traen trabajadores, y no solamente son trabajadores, ¿no? Son personas que viajan llevando sus ideas. Muchos de estos trabajadores, ¿no? Argentinos, chilenos, italianos, están trayendo las primeras ideas a favor del sindicalismo. Estas ideas, estas ideas primarias de sindicalismo están muy vinculadas a las ideas anarquistas y a las ideas anarcosindicalistas, ¿no? Son los primeros en plantear la organización de la clase trabajadora y el inicio de luchas por conquistar sus derechos, ¿no? Los anarcosindicalistas en el Perú y los anarquistas, ¿no? Van a jugar un rol muy importante en estas primeras jornadas de lucha. Estamos hablando, ¿no? De las huelgas, por ejemplo, del meeting en el Callao de 1894 o de las huelgas de 1896. En 1896 hay un conjunto de huelgas que en su totalidad fracasan. Fracasa la huelga de los tejedores de Vitarte, fracasa la huelga de los tipógrafos de Lima, ¿no? Y también fracasa la huelga de los panaderos, ¿no? Pero van dejando iniciativas, van dejando experiencias. Estas experiencias las vamos a ver ya mucho más maduras en 1901. ¿Por qué decimos 1901? Regresando un poco, las huelgas de 1896 fracasaron de alguna manera porque la clase empresarial, la burguesía y el gobierno de Nicolás de Piérola se unieron y complotaron en contra de las huelgas, ¿no? Es conocido por muchos que la huelga de Vitarte de 1896 termina con el famoso incendio de unas 20 fardos de tela que estaban en el patio de la fábrica textil, por lo cual son acusados los dirigentes de sabotaje y llevados a prisión, ¿no? Algunos logran fugar, otros van a prisión, y entonces el gobierno decide no participar porque está viendo hechos de violencia. Igual, ¿no? La huelga de 1896 de los trabajadores de las imprentas, los tipógrafos en Lima, también fracasa porque el pretexto que pone Nicolás de Piérola para no solucionar la huelga y dejar que la huelga fracase es que los trabajadores en huelga habían publicado una hoja, ¿no? Una suerte de periódico que era el tipógrafo, donde convocaban a la huelga, ¿no? Y entonces se asumía de que existía una idea de sabotaje. Y lo mismo va a suceder con la huelga de los panaderos, ¿no? Los dueños de las fábricas, de las panaderías, acusan a los panaderos de sabotear la producción al dejar que la levadura y que la harina y que todo se descomponga. Y por ello tampoco hay una participación del Estado, del gobierno, para solucionar esta huelga. En cambio, en 1901 sucede un acontecimiento importante, ¿no? Tanto los panaderos de Lima
como los panaderos del Callao, entran en huelga y los panaderos proclaman, ¿no?, la huelga, pero no abandonan los centros de trabajo. Prácticamente producen, gastan toda la harina posible, gastan toda la levadura que se pueda descomponer, y una vez que ya no hay materias primas, recién abandonan las panaderías. De esta forma estaban adquiriendo experiencia, por lo que se les había acusado de sabotaje, ya no se podía acusar de lo mismo. Y en estas huelgas va a ser importante la presencia de un elemento del naciente sindicalismo, que es la caja de resistencia. Los obreros diariamente o semanalmente entregaban una cantidad determinada por la asamblea, y esa cantidad de dinero era guardada en una caja de resistencia. La caja de resistencia sería usada en el momento de la huelga para alimentar a los trabajadores junto a sus familias en las llamadas ollas comunes, o para sufragar algunos gastos que eran necesarios. Pero va a suceder un acontecimiento interesante, ¿no? El local de los panaderos en huelga en Lima, pese a haber estado totalmente rodeado de la policía, va a sufrir un robo, ¿no? Ladrones, nadie sabe cómo, entraron al local de la Federación de Panaderos y robaron la caja de resistencia, con lo cual la huelga corría riesgos. Pero ese mismo día en el Callao, los panaderos, las empresas, ¿no?, los empresarios de las panaderías deciden solucionar el problema de la huelga aceptando el aumento salarial que solicitaban los obreros panaderos. Esta victoria que van a tener los obreros panaderos en 1901 en el Callao va a ser celebrada por ellos, pero va a traer algo importante. Inmediatamente las dirigentes de los panaderos del Callao se trasladan a Lima y se reúnen con los panaderos, los trabajadores que están en huelga, y les entregan su caja de resistencia, ¿no?, para que los panaderos de Lima puedan mantener la huelga. Conocedores de ello, es que inmediatamente las panaderías de Lima entran en diálogo, y el diálogo se entrampa porque las panaderías, los empresarios querían tener libertad para contratar panaderos, trabajadores, luego de terminada la huelga, lo cual no aceptaron los trabajadores porque sabían que eso significaría que los dirigentes, en este caso Manuel Caracciolo Lévano y Delfín Lévano, corrieran riesgo de desempleo. Solucionado esta situación, cuando los panaderos logran que los dueños de las panaderías acepten el retorno de todos, es que se levanta la huelga en Lima. Esto es interesante porque va surgiendo esta idea de solidaridad obrera, ¿no?, que es básica posteriormente para la idea de clasismo. No hay clasismo sin solidaridad obrera. Y van entendiendo los trabajadores que sus luchas son luchas de todos, ¿no?, y son luchas contra un sistema y contra otra clase social, donde el Estado va a jugar siempre un rol importante a favor de la clase dominante, de la burguesía. Pero al interior del propio naciente movimiento obrero, hay una lucha, ¿no? El naciente anarcosindicalismo, que en el caso peruano va a estar muy bien representado por Manuel Caracciolo Lévano y Delfín Lévano. También hay otros líderes anarcosindicalistas, no lo podemos negar. Va a tener que luchar contra las ideas del mutualismo. El mutualismo es anterior al anarcosindicalismo, es una forma de entender que los trabajadores, ¿no?, los artesanos se deben organizar, pero el mutualismo no exige derechos, no irrumpe en el escenario político, laboral, sindical, exigiendo derechos para los trabajadores. Simple y llanamente es una suerte de fondo de asistencia para los trabajadores luego de un accidente, o para los trabajadores luego de la muerte, ¿no? Auxiliar a las familias
de un trabajador luego de la muerte de este trabajador. En cambio, el anarcosindicalismo es un tipo de organización sindical que está luchando por derechos, ¿no? Enfrenta a la clase empresarial y enfrenta también al Estado en su búsqueda de derechos para los trabajadores. No solamente las huelgas, como nos vamos dando cuenta, son por aumento salarial. Si bien es cierto, en un primer momento, ese es uno de los principales motivos que hace que los trabajadores se organicen y se lancen a la huelga, con el tiempo los trabajadores van agregando otras demandas no necesariamente salariales. Una demanda muy importante que los trabajadores van a, ¿no?, incluir, ¿no?, con el tiempo va a ser la jornada laboral de las 8 horas, ¿no?, que en el caso peruano se ha demostrado que ya se hablaba de 8 horas laborales en el Perú desde 1894, ¿no? Es en el puerto del Callao donde por primera vez van apareciendo las primeras protestas de los trabajadores, que van incluyendo una ley, una dación de una ley de una jornada laboral de 8 horas. Y uno de los puntos históricos cumbres va a ser la famosa celebración de la Pascua Roja del 1 de mayo de 1905. ¿No? Un año antes, en 1904, los trabajadores del muelle y de la dársena del Callao se habían declarado en huelga, también exigiendo las 8 horas, mejores salariales y mayor seguridad, ¿no?, al momento de realizar el trabajo de carga y descarga de los buques. Y durante la represión que sufren los trabajadores, va a morir un joven obrero, Florencio Aliaga. Un año después, el 1 de mayo de 1905, la Pascua Roja inicia cuando los trabajadores de Lima y del Callao asisten al cementerio del Callao y realizan una romería a Florencio Aliaga, ¿no?, considerado por muchos como el primer mártir de la clase obrera peruana. Y posteriormente, ya en la tarde-noche, la reunión se hace en el local de la Federación de Obreros Panaderos Estrella del Perú, donde va a haber una serie de discursos, ¿no?, discursos de obreros, va a haber canto, literatura, ¿no?, poesía, pero importante era el discurso que se iba a leer de Manuel González Prada, ¿no?, el discurso que se va a denominar, que va a pasar a la historia como el intelectual y el obrero, que es un discurso bien interesante porque ahí Manuel González Prada plantea dos cosas, ¿no? En un primer momento rechaza totalmente la existencia de trabajadores manuales y trabajadores intelectuales, ¿no? En el discurso El intelectual y el obrero, que forma parte del libro Anarquía, Manuel González Prada sostiene que allí donde una mano se mueve, un cerebro piensa, y allí donde un cerebro piensa, una mano se mueve. Él sostiene de que no hay trabajo netamente mecánico y no hay trabajo netamente intelectual. Pero sostiene también que los llamados intelectuales no pueden actuar como si fueran lazarillo de los obreros, ¿no? Algo así como que los obreros fueran ciegos y los intelectuales los tienen que dirigir, los tienen que llevar como si fuesen perros lazarillos, ¿no? Sostiene González Prada que son los propios obreros los que tienen que desarrollar intelectualmente, ¿no? Y eso es importante porque posteriormente a estos discursos va a surgir toda una prensa obrera escrita principalmente por obreros, ¿no?, y en la cual se va manifestando en lo que se está desarrollando en el mundo del trabajo. Y la otra parte del intelectual y el obrero es importantísima porque González Prada conmina a los trabajadores, conmina a los sindicatos a producir su propia prensa, ¿no? Sabe muy bien González Prada que la prensa burguesa normalmente va a tergiversar las demandas de los obreros, va a tergiversar las huelgas, nunca va a informar verdaderamente lo que sucede, y es necesario entonces que los propios obreros tienen que crear sus medios de comunicación, en este caso su prensa escrita,
para informar a la sociedad en su conjunto y también a otros sindicatos lo que está pasando en el mundo del trabajo. Este es un discurso muy celebrado y muy aplaudido porque va generando las bases de lo que algunos investigadores posteriormente han llamado prensa obrera y otros investigadores han llamado también cultura obrera, ¿no? Porque el movimiento sindical en el Perú ha generado también sus propias fuentes, que son volantes, que es su propia prensa, y también ha generado manifestaciones culturales muy importantes, ¿no? No es que los obreros simplemente son seres humanos que se levantan a cierta hora, como nos quieren hacer creer algunos medios de comunicación, viajan, entran a trabajar, trabajan durante todo ese tiempo, no piensan, salen y se dedican a ir a una cantina a gastar el dinero y posteriormente llegan a su casa, duermen y al día siguiente a trabajar, ¿no? Una labor muy importante del sindicalismo inicial, del sindicalismo prístino, del anarcosindicalismo en el Perú, fue que los sindicatos van creando bibliotecas, quizás al principio pequeños estantes y luego ya, ¿no?, bibliotecas muy bien surtidas, donde hay mucha literatura, donde hay muchos textos de la naciente sociología, pero también mucha literatura de contenido anarquista y anarcosindicalista, ¿no? En algunas entrevistas Carlos Barba lo ha dicho, ¿no? Carlos Barba, un dirigente anarcosindicalista auroral, él también sostiene, ¿no?, que mucho de lo que él aprendió fue a través de las reuniones sindicales, de lo que le llamaban luego las veladas literarias y también de la lectura, ¿no? Un elemento muy importante del anarcosindicalismo es que trata de mejorar la vida académica, la vida intelectual de los trabajadores, ¿no?, a través de mucha lectura. Hay información, por ejemplo, de que en 1909 se inauguró en Lima un lugar denominado la Casa del Pueblo, donde hubo una biblioteca y los anarcosindicalistas y los sindicalistas, también los trabajadores y otras personas realizaban lecturas y realizaban veladas literarias, ¿no?, en este lugar. Y se ha estudiado mucho a la figura de Delfín Lévano, no solamente como líder sindical, sino también se le ha estudiado mucho como poeta, ¿no?, o sea, como escritor, y también como músico, como compositor y como director y actor de obras teatrales, ¿no? Un obrero panadero que hace poesía, que escribe obra teatral, que dirige teatro, que dirige un centro social musical obrero, donde las canciones de moda, la música de moda era tomada, pero la letra era totalmente cambiada con temas relacionados al conflicto social y a las justas demandas del movimiento sindical. Entonces no vemos que el sindicalismo en este periodo no es solamente un conjunto de reuniones para organizar huelgas, paros, no, sino también hay todo un debate al interior, ¿no? Y ahí tiene que ver también mucho la figura de Manuel González Prada, ¿no?, quien está también tocando temas, por ejemplo, como del indio en el Perú, la situación de los indígenas, y también los anarcosindicalistas son muy proclives a tocar siempre el tema de la mujer en el Perú, ¿no?, la explotación de las mujeres y el maltrato hacia las mujeres. O sea, este es un periodo en el cual un estudio mayor o un estudio también muy selectivo permite darnos cuenta que hay una temática muy amplia que no solamente se limita a mejoras salariales o a 8 horas, como en algún momento se pensó. Hay otros proyectos también dentro del anarcosindicalismo. Algunos avanzan mucho más, otros se quedan ¿no?, sin resolverse, sin desarrollarse, por las mismas limitaciones del momento y por la propia experiencia del momento. Ahora, el máximo logro del movimiento anarcosindicalista en el Perú va a ser la conquista de las 8 horas, de la jornada laboral de 8 horas. Esta jornada laboral se va consiguiendo de manera paulatina, ¿no? Primero se consigue en el Callao para los trabajadores del muelle y la dársena en el año 1913, durante el gobierno de Guillermo Billinghurst.
Posteriormente, la ley de 1918 de José Matías Manzanilla incorpora, ¿no?, jornada laboral de 8 horas para mujeres y niños, y es esta ley de 1918 lo que determina que los obreros varones aceleren su lucha, y en su lucha se inicia pues a finales de diciembre de 1918 y en enero de 1919. ¿No? Se produce el gran paro general en Lima, que no solamente es en Lima, que abarca a otras provincias también del Perú, y en ellas el reclamo era el mismo, ¿no?, que el Estado decretara la jornada laboral de 8 horas. La jornada laboral de 8 horas no solamente se debatió en el movimiento obrero, ¿no? En la Universidad Nacional Mayor de San Marcos también hubo interés, por ejemplo, por parte de algunos intelectuales, de algunos profesionales, incluso intelectuales de origen oligárquico, ¿no?, quienes de alguna u otra forma se inmiscuyeron en el tema. El principal, el más conocido de todos, es José Matías Manzanilla Barrientos, ¿no?, quien luego como político, como congresista, va a lograr muchas leyes a favor de la clase obrera, pero también como docente universitario va a lograr madurar ideas en San Marcos entre los estudiantes para apoyar, ¿no?, desde el gremio estudiantil al gremio obrero. Otro personaje importante también en este periodo va a ser Luis Miro Quesada. Luis Miro Quesada va a titularse con tesis, ¿no?, las cuales se van a dirigir hacia el mundo del trabajo, ¿no?, hacia el movimiento obrero, como por ejemplo su tesis El contrato del trabajo, ¿no?, presentada en 1901 para lograr el grado de bachiller en jurisprudencia, ¿no?, o bachiller en derecho. Yo sé que posteriormente hay un autor, José Pardo Castro, quien tiene un texto llamado Amos y Siervos en el Comercio, ¿no?, la historia negra de los Miro Quesada y su relación con los periodistas, donde sostiene, ¿no?, de que Luis Miro Quesada en su juventud fue muy proclive a pelear y a poner en debate los temas de las mejoras salariales y de las mejoras sindicales, ¿no? Él también estuvo detrás de una ley de accidentes de trabajo, pero sostiene, justo aquí lo tenemos, José Pardo Castro sostiene pues en su libro Amos y Siervos en el Comercio que posteriormente Luis Miro Quesada va a ser uno más de la patronal y va a tratar muy mal a los trabajadores, ¿no? Decimos esto porque el personaje Luis Miro Quesada ha originado estas contradicciones, ¿no? En su juventud, ¿no?, en sus años mozos en San Marcos, era un vivo defensor de los derechos de los trabajadores. Posteriormente, ya como gerente del diario El Comercio, se convirtió en todo lo contrario. Pero en 1905 se presentan en el Congreso también propuestas, ¿no?, de ley para regular, ¿no?, una jornada laboral de 8 horas, ¿no? Y el debate va a ser en contra de los que lo propusieron, ¿no?, Manzanilla y Miro Quesada. En San Marcos también hay una tesis muy importante de 1902 de Mariano Lino Cornejo Segarra, ¿no? Y en esa tesis es interesantísimo, ¿no?, porque la tesis se llama El socialismo contemporáneo, y allí para titularse como doctor en la Facultad de Letras. Y Mariano Lino Cornejo Segarra cita mucho a Proudhon, cita mucho a Bakunin y cita mucho a Marx, ¿no? Tiene muchas citas, inclusive desarrolla la teoría de la plusvalía de Marx. Y esto lo anotamos porque el movimiento obrero, los movimientos sociales siempre van a repercutir en el mundo académico, en el mundo universitario. Y viceversa, lo que sucede en el mundo universitario también siempre va a repercutir en el movimiento obrero. Por eso es que los trabajos que se han realizado, ¿no?, donde se demuestra que en el conversatorio universitario
no solamente participaban estudiantes, sino también participaban intelectuales no ligados al mundo universitario, como Manuel González Prada, y asistían muchos trabajadores. Nos está demostrando que la Alianza Obrero-Estudiantil es una alianza de inicios del siglo XX, ¿no? Y los estudiantes de San Marcos, por ejemplo, como Germani, estuvieron presentes en el paro de Lima de 1911, ¿no? Para apoyar a los obreros de Vitarte, ¿no? Durante la huelga de ese año. Entonces nos damos cuenta que hay toda una dinámica social. Jorge Basadre también plantea que en el meeting en el Callao en 1904 del candidato José Pardo Ibarreda, José Pardo Ibarreda habla de la importancia de dar una ley a favor de las 8 horas, ¿no? Durante la campaña electoral de 1904. Entonces, era un tema, ¿no? Las 8 horas, la jornada laboral, los derechos laborales, eran temas cotidianos en estos lugares que hemos dicho, donde el capitalismo tenía presencia, no necesariamente en todo el país, pero intelectuales ligados al movimiento obrero como Manuel González Prada y los propios trabajadores también se preocuparon mucho por la condición del campesino, por la condición del yanacona, por la condición de la mujer en el Perú, ¿no? Dora Mayer, Pedro Zulen, Joaquín Capello, ellos van a tener también un rol muy importante como intelectuales, muy cercanos al movimiento obrero, en difundir ideas y muchas veces también en difundir a través de los medios denuncias, ¿no? Muchas denuncias. Pedro Zulén, por ejemplo, trabaja mucho sobre la ley del enganche minero, que luego se extiende a la ley del enganche de las haciendas norteñas. Ese es un trabajo que él hace donde demuestra, ¿no? El carácter ilegal, ilegítimo y la explotación a partir del enganche, ¿no? Lauro Curletti en Arequipa también está haciendo esa función, ¿no? Desde Arequipa los textos de Mostajo o de Curletti van en ese sentido, de denunciar la existencia de explotación y la existencia ¿no? de injusticia en el mundo del trabajo. Y en 1919, como les dije, en enero de 1919, es que ya se consigue una jornada laboral en enero para todos los trabajadores del Perú. Esta jornada laboral de 1919 ha generado toda una controversia, ¿no? En la historiografía del movimiento obrero peruano, ¿no? Hay un sector que hasta el cansancio ha repetido que el movimiento, que las 8 horas se consiguieron gracias al accionar de un líder estudiantil de la Universidad de Trujillo, ¿no? Nos referimos a Víctor Raúl Haya de la Torre, ¿no? Y en cambio otro sector siempre ha negado la participación absoluta de la Torre y lo ha derivado solo a la participación de los trabajadores. E incluso, ¿no? Hay quienes también han sostenido que la jornada laboral de 8 horas fue pensada por José Carlos Mariátegui. Empezando por lo último, Mariátegui niega eso, ¿no? En el libro Ideología y Política, que contiene varios artículos de Mariátegui y varias ponencias, Mariátegui lo dice bien claro, ¿no? Que él con Falcón, desde el diario, lo único que hicieron fue apoyar abiertamente las protestas por la jornada laboral de las 8 horas, y que esta labor él se la reconoce a los anarcosindicalistas. Los que sostienen que Haya de la Torre no participó jamás se basan en la situación de que los estudiantes cumplieron solamente una situación de intermediarios entre el gobierno de Pardo Ibarreda y los trabajadores en huelga. Y quienes sostienen, por el contrario, que Haya de la Torre fue el máximo dirigente y el máximo creador e ideólogo de la lucha por las 8 horas, se basan, ¿no? En su jornada de las 8 horas, ¿no? Que Haya de la Torre
va a escribir y va a publicar en 1941, ¿no?, en una publicación clandestina llamada Lecturas Obreras del Partido Aprista, ¿no?, donde él, que está en el tomo 1 de las obras completas de Haya, donde él narra, ¿no?, su participación, y él dice que él se enfrentó al ejército y todo ello. Arturo Sabroso Montoya, un dirigente, un dirigente sindical aprista, pero que de joven participó también en la lucha por la jornada de las 8 horas, ha dicho que los estudiantes cumplieron solamente el papel de secretarios, de intermediarios entre los trabajadores y el gobierno. Entonces, ¿cómo demostrar que esto fue una lucha que fue creciendo, madurando, y la conquista de las 8 horas es producto de la propia dinámica social de la lucha de clases? Es entendiendo que el tema de la jornada laboral de 8 horas ya era discutido entre los trabajadores desde finales del siglo XIX aquí en el Perú, e incluso participaban intelectuales, y que incluso en San Marcos, en la Universidad de San Marcos, ya existían alumnos y docentes que estaban también tratando de aportar en el estudio de una ley y en la dación de una ley sobre, ¿cómo se podría decir?, la jornada de 8 horas, ¿no? Ahora, este primer momento, ¿no?, del sindicalismo peruano va a terminar aproximadamente a mitad de la década de 1920, cuando ya van apareciendo nuevas propuestas políticas e ideológicas. Por un lado, las propuestas, ¿no?, del Partido Aprista Peruano, que en ese momento no era el partido, era la APRA, ¿no?, la Alianza Popular Revolucionaria Americana, que luego queda cancelada por el propio de la Torre cuando forma el Partido Aprista Peruano, ¿no?, y posteriormente abdica de todas sus ideas primigenias, ¿no? Eso es a partir de 1945 para adelante, aunque ya en el famoso discurso de la Plaza de Hacho de 1931 haya abdicado de todo antiimperialismo, ¿no? Inclusive se está convirtiendo en un aliado de la oligarquía poco a poco, y las ideas socialistas marxistas de José Carlos Mariátegui. Pero el movimiento sindical no se desactiva, ¿no? El movimiento sindical va a ser muy importante para que la clase trabajadora enfrente, por ejemplo, la crisis de 1929, ¿no? Y en este periodo ya el movimiento anarcosindicalista no tiene presencia importante. Están algunos dirigentes, hay algunos grupos, pero principalmente el movimiento obrero entre 1930 y 1955 va a sufrir de una hegemonía del Partido Aprista Peruano, ¿no? Es el Partido Aprista Peruano el que va a hegemonizar los sindicatos, la vida del movimiento obrero y también de las universidades nacionales en el Perú en ese periodo. Va a ser a partir de la alianza, ¿no?, entre Odría, Prado y Haya de la Torre de 1956, lo que va a generar la crisis, ¿no? A partir de 1956, un periodo de crisis de esta hegemonía aprista, hasta 1968 es un periodo transicional, y a partir de 1968, en la década del 70, lo que vamos a tener es un renacer, un reverdecer del movimiento obrero, del sindicalismo, de lo que le han llamado algunos la vertiente del sindicalismo clasista, porque ha perdido total hegemonía el APRA sobre el movimiento obrero. Le quedan 2 o 3 sindicatos a partir de la CTP, pero los grandes sindicatos ya los ha perdido totalmente, llámese el sindicato de profesores, ¿no?, de educación, o el de construcción civil. Pero lastimosamente esa hegemonía del sindicalismo clasista en los años 80 va a ir derivando poco a poco a un sindicalismo economicista.
y este sindicalismo economicista entra en crisis a partir de la década de los 90 con la fuerte represión de la dictadura de Fujimori, como le llamamos aquí en el Perú, el famoso terruqueo a los dirigentes y a los militantes del sindicalismo. Pero pese a ello, el sindicalismo va a jugar un rol muy importante el año 2000 durante la marcha de los Cuatro Suyos, ¿no? Es más, desde antes ya vemos un sindicalismo fuerte, sobre todo cuando el gobierno ocupa un canal de televisión, el gobierno de Fujimori, de manera ilegal ocupa un canal de televisión, contraviniendo las propias leyes, ¿no? del modelo económico y político que ellos han implementado, ¿no? Como toda dictadura, termina violando a su propia hija, que es la Constitución y las leyes. Y el movimiento sindical va a jugar un rol muy importante allí. La Marcha de los Cuatro Suyos es un éxito porque la presencia de los sindicatos, ¿no? Los sindicatos de maestros, los sindicatos de construcción civil, y también por el gremio de estudiantes, ¿no? Los estudiantes universitarios se reagrupan a partir del año 97-98 con la intervención que hacen al Tribunal Constitucional desde el Congreso de la República, ¿no? Y es esta dinámica sindical la que va a generar el éxito de la Marcha de los Cuatro Suyos, ¿no? Esta información, por ejemplo, se puede encontrar en una tesis, ¿no? del historiador Héctor Sarmiento Maza, que se llama Perú, la Marcha de los Cuatro Suyos, ¿no? Donde no solamente cae en esta historiografía oficial que sostiene que la Marcha de los Cuatro Suyos fue para el fraude y electoral y reclamar que un candidato luego sea presidente. No es así, ¿no? La cantidad de volantes de la época nos demuestran que, por ejemplo, los sindicatos clamaban ya abajo el modelo neoliberal, ¿no? Entonces, abajo la privatización del Estado. Entonces encontramos toda una dinámica. Y en los últimos años, la dinámica del movimiento sindical se ha visto perjudicada, por ejemplo, durante el segundo gobierno de Alan García, cuando se realizaron lo que los medios de comunicación ha denominado los narcoindultos. Si bien es cierto, los narcoindultos existieron, pero la mayor cantidad de indultados por Alan García fueron elementos ladrones muy violentos que formaron bandas de asaltantes y de asesinos, y que posterior a su indulto muchos de ellos constituyeron su propio sindicato de construcción civil, ¿no? Y en el Ministerio de Trabajo rápidamente los inscribían. Lo que generó luego las famosas disputas violentas por los cupos y las famosas extorsiones, ¿no? Algunos de estos exdelincuentes comunes indultados y que se convirtieron en dirigentes sindicales de último momento, posteriormente fueron acusados de asesinato y nuevamente están en prisión, ¿no? Hay toda una investigación que hay por hacer, ¿no? Hay un texto de hace un par de años de construcción civil que en su último capítulo toca este tema muy someramente, pero hay toda una investigación todavía por rastrear, ¿no? Estos indultados, muchos entraron por narcotráfico, por eso la prensa les denominó los narcoindultos, pero algunos entraron por asesinatos y por asalto y robo a mano armada, y luego fueron indultados, y como les dije, luego aparecen como dirigentes sindicales de construcción civil de los lugares más inverosímiles de Lima, ¿no? Haciendo paralelismo sindical, ¿no? Y luego generando lo que se podría decir, un malentendido frente al movimiento sindical. Y para terminar y empezar a leer y escuchar sus preguntas, que es la parte más importante, en los últimos años el gremio de médicos, el gremio médico del Perú ha jugado también un rol muy importante en el movimiento gremial sindical profesional, ¿no? Los médicos han realizado huelgas que han durado más de 150 días,
y en una de ellas exigían no aumento salarial, sino exigían el nombramiento de más de 5.000 médicos que tenían ya más de 5 años como contratados en el Estado, ¿no? Finalmente la huelga se levantó cuando el gobierno de Ollanta Humala aceptó. Y no olvidemos estas manifestaciones juveniles también de los llamados pulpines, ¿no? Que ha generado también toda una generación de jóvenes, ¿no? Sindicalistas y jóvenes profesionales ligados al sindicalismo, y que también tuvo el apoyo del gremio de médicos, ¿no? Del colegio de la Federación Médica del Perú. Entonces, como se han dado cuenta, pese a que en los años 90 del siglo pasado el movimiento sindical fue duramente reprimido, con el famoso, como les dije, el término del terruqueo, el movimiento sindical poco a poco está logrando avanzar. Y también hay que, antes de terminar esta primera parte, hay que mencionar mucho a los sindicatos de trabajadoras del hogar, ¿no? Que poco a poco están logrando implementar los designios de la OIT en el Perú, ¿no? El Perú, que es un país, ¿no? que siempre reconoce las ordenanzas de la OIT, ¿no? Nunca los ponía en práctica, ¿no? Y es gracias a la presión de las compañeras trabajadoras del hogar que están exigiendo que en el Perú se implementen, ¿no? los convenios establecidos por la OIT para evitar el maltrato, la explotación de las trabajadoras del hogar. Pero lastimosamente todavía hay grupos de trabajadores en el Perú que no han logrado entender que el sindicalismo es importante para luchar por sus derechos, ¿no? Tenemos a las secretarias, por ejemplo, y a muchos trabajadores de los tragamonedas, ¿no? Ya en algunos supermercados, hay sindicatos en algunos supermercados, y eso demuestra, ¿no? que siempre va a existir el deseo por hacer justo el mundo del trabajo. Yo voy quedando aquí y estaré presto a leer y a responder sus preguntas, ¿no? que es, como le dije, la parte más importante para ampliar algunas ideas o mejorar algunas explicaciones, ¿no? Por este momento, gracias y esperamos sus preguntas, ¿no? ¿Hay alguna pregunta? Gracias, Max Henry, por los saludos. Gracias. Gracias, Henry Carguatocto. Muchas gracias también por estar ahí, ¿no? y por el saludo, ¿no? Lo interesante, ¿no? también es si hay alguna pregunta, como les dije, y si tenemos la información, la podemos compartir, ¿no? O mejorar algo de lo que se ha explicado, ¿no? Gracias a Henry Catocto. ¿Cómo diferencia el anarcosindicalismo del sindicalismo actual? Gracias, Henry. Y también tenemos una pregunta, supongo que es de algún gremio sindical. ¿Considera usted que el sindicalismo sin conciencia de clase está con atención? Gracias. Gracias, Henry, y gracias a Sutak Zapal, ¿no? Debe ser sindicato de trabajadores. De sindicato... No, gracias, disculpen, no poder... No, ya la vista, a cierta edad, la vista no juega en contra. El anarcosindicalismo, como les dije hace un momento, no solamente tuvo como bandera de lucha, pero no era solo la jornada laboral de 8 horas, ¿no? Esa es su principal bandera de lucha.
Pero el anarcosindicalismo tiene otras demandas que no son demandas, podríamos decir, directamente hacia la patronal, o sea, hacia los empleadores, hacia la burguesía, y que tampoco son demandas hacia el Estado, sino son demandas hacia ellos mismos, hacia sus propios miembros. Una de estas demandas, por ejemplo, que les dije que era hacia ellos mismos, era la obligación de cultivarse intelectualmente. ¿Ya? Este es un periodo muy rico. Gonzalo Espino Reluce, él a inicio de la década de los 80, va a publicar un libro muy interesante que se llama La Lira Rebelde Proletaria. Y en ese libro, La Lira Rebelde Proletaria, Gonzalo Espino Reluce va a compilar muchos poemas, muchas creaciones literarias, poemas de obreros de inicios del siglo XX. Obreros, algunos de ellos anarcosindicalistas, otros solamente sindicalistas, otros obreros, pero que están escribiendo. Es cierto, mucha de la escritura se limita solamente a la denuncia y a narrar acontecimientos, pero están haciendo un esfuerzo por escribir. El personaje más importante de esta tendencia del anarcosindicalismo hacia la autoeducación fue Delfín Leva, ¿no? Él es el personaje más importante, junto con su padre también, ¿no? Manuel Caracciolo Leva, ¿no? Pero no son los únicos, ¿no? Hay mucha poesía, ¿no? En estas hojas, estos periódicos, ¿no? Que muchas veces eran solamente una hoja, donde había denuncias, donde había testimonios, también siempre se acompañó mucha poesía, ¿no? Cultivaban mucha poesía los trabajadores anarcosindicalistas de inicios del siglo XX. Otro elemento importante que tienen estos trabajadores es también la música y el teatro, ¿no? César Lévano, don César Lévano, lastimosamente fallecido hace un año, y justo por esto de la pandemia no se pudo haber hecho, se debió haber hecho un gran homenaje por el primer año de su muerte, pero no se pudo porque ya estábamos, ¿no?, con todas estas leyes de restricción encima. Él ha hecho un extraordinario trabajo, por ejemplo, sobre el Centro Social Musical Obrero, ¿no? Músicos, obreros que eran músicos y que tocaban, como les dije hace un momento, la música de la época, ¿no? Y canciones de la época, principalmente el naciente vals peruano popular, ¿no? Y las tonadas más comunes le imprimían su letra, ¿no? Le daban su contexto, y eso es importante, ¿no? Y lastimosamente, y otra cosa que los obreros, los anarcosindicalistas también difundieron mucho fue el deporte, ¿no? El realizar deporte, los campeonatos deportivos, la famosa fiesta de la planta Invitarte, ¿no? Entonces, tenemos que los anarcosindicalistas trabajaron otros aspectos de la persona humana dentro del sindicato, ¿no? Lastimosamente, muchos de estos aspectos luego se han ido perdiendo. No olvidemos que hubo un periodo largo de años, de 1930 hasta el 55, en que el movimiento obrero cayó en manos del partido aprista, quienes desecharon todo este tipo de labor realizada por el anarcosindicalismo. Y acá hay algo importante, ¿no? Siempre a las nuevas generaciones se les pide leer el texto El intelectual y el obrero, ¿no? Quienes por primera vez han escuchado El intelectual y el obrero, este discurso de Manuel González Prada que figura en el texto Anarquía, lo pueden también encontrar en PDF en Google, ¿no? Y en ese texto claramente, ¿no?, él rechaza tajantemente que en el Perú existan trabajadores manuales y trabajadores intelectuales. Él dice, eso no se puede dar. Entonces, yo no sé cómo hay algunos que proponen que Aya de la Torre es el continuador de las ideas de Manuel González Prada, si en ese aspecto nada más, que es un punto, ambos están yendo por lugares distintos y sobre todo contrarios, ¿no? Entonces,
hay eso, ¿no? Y como les dije hace un momento, la existencia de bibliotecas. Claro que en la década de los 80, en la década de que yo fui joven, cuando estudiaba en la universidad y ya me interesaba sobre la historia del movimiento obrero, yo asistí a muchos sindicatos, recuerdo, y me quedé asombrado, y lo digo así públicamente, cuando existía el sindicato de la Federación Gráfica del Perú, que estaba en Girón Chancay, a media cuadra de la avenida Alfonso Ugarte, a 3 cuadras de la Universidad Villarreal, donde yo estudié historia en la Facultad de Sociales, y nosotros salíamos de la universidad cuando no había clases o por algún motivo, salíamos de la universidad, nos íbamos a Girón Chancay y entrábamos a la Federación Gráfica, y tenía una hermosa biblioteca. Nosotros, y digo nosotros porque éramos 4 o 5 compañeros entre varones y mujeres de la Vía Real, nos íbamos ahí y a pesar de que no éramos de la Federación Gráfica, que éramos estudiantes universitarios, a pesar de que éramos de la Vía Real en esa época, nos atendían muy bien y nos prestaron libros y empezamos a leer, a mejorar. E inclusive algunos libros los utilizábamos para nuestros trabajos universitarios. Y poco a poco otros grupos de compañeros también les fuimos llevando. Es una anécdota muy bonita, y hubo momentos en que 7, 8, 9 diferentes grupos de villarrealinos de historia, de sociología, de educación o de derecho, nos encontrábamos en el local de la Federación Gráfica, en su biblioteca, ¿no? Posteriormente, en la época de Fujimori, la Federación Gráfica, ese local de Girón Chancay desapareció, luego se convirtió en una discoteca, ¿no? Interesante, fue una discoteca, y actualmente creo que es un restaurante, ¿no? Entonces, vemos que también hubo, ¿no?, una herencia de parte de otras formas de sindicalismo, de cultivar, ¿no?, los famosos juegos florales. Tengo entendido que en la actualidad Construcción Civil tiene un coro, ¿no?, el coro obrero, ¿no?, trabajadores de construcción civil que cantan, ¿no? Este cantante popular, Piero Bustos, es el director, ¿no? Entonces, ahí tenemos, por ejemplo, ¿no?, situaciones que podemos nosotros tratar, ¿no?, de buscar, de entender, para tratar de dar un alcance, ¿ya? Sindicalismo sin conciencia de clase. Si lastimosamente el sindicalismo sin conciencia de clase, es más, el sindicalismo sin solidaridad obrera, está condenado al fracaso. Porque el sindicalismo que ni siquiera tiene solidaridad obrera, que es otra parte, y que luego tiene conciencia de clase, está condenado a fracasar, porque se va a convertir solamente en una organización que va a reclamar aumento salarial. O sea, va a caer en un determinismo económico que, como se dice, ¿no?, una huelga que se gana y que solamente plantea aumento salarial es un triunfo coyuntural, pero es una derrota estructural. Porque en el momento se va a celebrar el aumento salarial, pero a la larga los propios trabajadores van a creer que solamente la huelga es útil y es válida cuando tiene como tema principal el aumento de salario. Y es por ello que vemos cada vez en el Perú que cuando un gremio entra en huelga, los otros gremios ni siquiera se pronuncian, ¿no?, ni siquiera sacan un comunicado, ¿ya? Pero pese a ello hay cambios, ¿no? Hay cambios importantes. Como les dije hace un momento, la Federación Médica, ¿no?, fue uno de los pocos gremios que se hizo presente durante la marcha de los Pulpines, ¿no?, apoyando una demanda de los jóvenes. Estaban adelante los dirigentes y los médicos, ¿no?, vestidos de blanco, de médicos, ¿no?, como profesionales, demostrando su apoyo en esta marcha que se llamó Los Pulpines, en estos momentos, ¿no?
de la famosa ley Pulpín, que hay algunos textos interesantes, ¿no? Muy buenos. Alejandra Di Negro ha publicado un texto bastante interesante, pero que merece una mayor atención de nuevos investigadores, ¿no? De jóvenes investigadores. Eh, También el año pasado, y perfecto lo que preguntaban, ¿no? Alexander, ¿no? Eh, en San Marcos. Eh, Gracias, Alexander, ¿no? Me dice que un poco que extraña las clases en San Marcos donde se discute sobre realidad nacional. El año pasado los jóvenes de San Marcos tomaron el local de la universidad, ¿no? En contra de cercenar una parte de la universidad, de destruir los jardines y los árboles que tiene la universidad en una ciudad como Lima, que no tiene parques y jardines ni árboles. La autoridad municipal increíblemente quiere despojar a la universidad de un terreno, de una parte del terreno de la universidad donde hay parques y jardines que tanto necesita el limeño. Y durante la toma se acercó, recuerdo yo, el gremio de, creo que fueron los trabajadores mineros, ¿no? Que estaban en una movilización, concentración en Lima, y fueron a San Marcos y mostraron su solidaridad a los estudiantes de la universidad, ¿no? Y algunas veces, y hay que hacer la crítica también, la Federación Universitaria de San Marcos o los centros federados o los centros de estudiantes de las escuelas no se han pronunciado, ¿no? Cuando algunos gremios han entrado en lucha, ¿no? Entonces, si no hay solidaridad de clase, solidaridad obrera, y menos aún si no hay conciencia de clase, el movimiento sindical es reducido solamente a una organización que lo único que va a hacer es tratar de conseguir mejores salarios y mejores salarios. Y como les dije, ¿no? Son victorias coyunturales, pero derrotas estructurales. Y parecería que mucho de eso está pasando en la actualidad, ¿no? Lo estamos sufriendo. Ya no es... no quiero caer en el viejo cuento de que todo tiempo pasado fue mejor, pero ya no es como en otras épocas donde cuando un gremio ingresaba a la huelga, inmediatamente los otros gremios lo apoyaban, mandaban delegaciones, hacían pronunciamientos y también presionaban al Estado o a las empresas para solucionar el problema, ¿no? En la actualidad parecería que estamos muy disgregados, ¿no? Y no existe esa lucha, ¿no? Yo recuerdo, y con esto de repente algunos se van a sentir mal, en la Universidad Nacional Mayor de San Marcos, lo peor que le puede pasar a un docente es ser contratado, ¿no? Como contratado te hacen trabajar todo el ciclo, todo el año y te pagan al final, ¿no? Recuerdo una compañera profesora contratada también que se acercó, ¿no? Al local del sindicato de docentes y se espantaron los dirigentes cuando se enteraron de que no le habían pagado a la profesora, y cuando la profesora dijo que ella era contratada, la respuesta que recibió, y la profesora me lo contó indignada, fue que los mismos sindicalistas le dijeron que no podían hacer nada porque ella no era nombrada, era contratada, ¿no? O sea, el sindicato de docentes de la Universidad de San Marcos, que tanto proclamó el clasismo, se ha olvidado del clasismo, ¿no? Y alguna vez, hace unos años atrás, durante la gran huelga del SUTEP, nosotros reclamábamos en la Plaza San Martín a los dirigentes de la huelga que mientras ellos estaban en huelga, la otra mitad de la clase trabajadora de los docentes seguía trabajando, seguía siendo explotada, porque eran profesores de colegios particulares, ¿no? Y un dirigente me dijo abiertamente de que los profesores de los colegios particulares no están sindicalizados, no pueden sindicalizar, y por eso es que ellos no pueden hacer nada, ¿no? ¿Qué diferencia a comparación, como les digo, del gremio médico que paró y se fue a la huelga exigiendo el nombramiento de los médicos contratados? Mientras en el sector educación, el profesor contratado o el profesor de un colegio particular, bueno, pues no tiene ningún derecho y lo explotan. Cuando al profesor lo nombran, ya olvídense, ¿no? Será porque cuando en San Marcos un profesor nombrado es un votante, ¿no? Y ahí sí, ¿no? Hasta te mandan carta a tu casa por tu cumpleaños, ¿no?
pero cuando eres contratado, tienes que esperar a fin de ciclo para cobrar, y si es que te pagan a fin de ciclo, ¿no? Entonces hay estas características que nosotros tenemos que siempre denunciar. Renato, gracias Renato Porras. Perfecto, Renato me pide si hay algunos elementos del anarcosindicalismo que deberíamos rescatar, aparte de la autoeducación. Es interesante porque el anarcosindicalismo peruano se va a aclimatar, voy a utilizar un término de Mariátegui, se va a aclimatar al Perú, y con el tiempo el anarcosindicalismo peruano va a tener unas características muy peruanas, ¿no? Por ejemplo, en un texto de Manuel Caracciolo Lévano de 1911, él sostenía que él exigía que cuando un gremio sindical, un sindicato, un conjunto de trabajadores entre en huelga, los otros trabajadores, los otros gremios también deberían entrar en huelga, porque se trata de la misma clase, ¿no? Y eso lo está escribiendo, como les dije, un obrero, ¿no? En 1911. Entonces creo yo que eso en el Perú actual, en el momento actual, se ha perdido, ¿no? Y como se ha perdido, merece, ¿cómo se podría decir? Merece ser rescatado, ¿no? Si un obrero anarcosindicalista como Manuel Caracciolo Lévano solicita, ¿no?, que los sindicatos se declaren en huelga cuando un gremio está en huelga, porque dice que cuando un empresario tiene problemas, inmediatamente todos los empresarios lo apoyan. Entonces él sostiene que es necesario, ¿no?, que los trabajadores también tengan esta justicia, ¿no?, esta manera de ver. A ver, estaba buscando la cita exacta, ¿no? Pero como les digo, ya estamos encontrando que el movimiento anarcosindicalista está desarrollando conciencia de clase, ¿no? Clasismo, ¿no? Mariátegui, en Ideología y Política, sostiene que clasismo es la exigencia que debe tener todo sindicato de defender los intereses de sus agremiados, de los trabajadores, y que el sindicato como organización, ¿no?, agrupa a todos los trabajadores, ¿no?, y de diferentes ideologías, ¿no?, pero que van a ser los trabajadores más esclarecidos, más lúcidos y más valientes los que van a ser reconocidos como dirigentes por parte de los trabajadores, ¿no? Y dice que no tengan miedo de la capacidad de designar o de elegir que tiene la clase trabajadora. Entonces creo yo que ese es un tema que todavía no se ha investigado mucho, ¿no? Esta maduración ideológica de algunos dirigentes anarcosindicalistas que los va llevando hacia el clasismo, ¿no? Mucho en teoría se ha relacionado la teoría del clasismo al marxismo, ¿no? Pero parecería que es la misma práctica social, la misma praxis sindical que va generando en algunos elementos más esclarecidos esta idea de poder desarrollar, ¿no?, un clasismo, una solidaridad obrera mínimo, ¿no?, para poder avanzar como gremio y como clase, ¿ya? Discúlpenme, estoy viendo a Jaime Arturo Aragón Ramírez, gracias. Nos habla de la Federación de Empleados Bancarios. Sí, la Federación de Empleados Bancarios va a ser un sindicato, van a ser sindicatos muy fuertes desde la década del 50,
van a tener mucha fuerza los empleados bancarios. Y sucede algo interesante, ¿no? Y eso está en la propia página principal de la Universidad Nacional Federico Villarreal, que se trae abajo toda una teoría, ¿no? Elementos apristas que todavía quedan en la Universidad Nacional Federico Villarreal sostienen que la Universidad Federico Villarreal surgió por creación de Víctor Raúl Ayala Torre. Y si ustedes entran a la propia página de la Universidad Villarreal, donde dice Historia de la Universidad, encuentran bien claro que quienes iniciaron los trámites en el Congreso de la República para que la sucursal en Lima de lo que era la Universidad Comunal del Centro, ¿no?, que la desactivan por los problemas de corrupción en el momento de su creación, y luego se va a formar ya la universidad propia en Huancayo, y el local de Lima iba a ser desactivado y va a ser la propia Federación de Estudiantes, la propia Federación de Empleados Bancarios, la que va a exigir que el Congreso de la República, que en aquel momento estaba controlado por apristas, por pradistas y por odriistas, diera una ley creando la Universidad Nacional Federico Villarreal, ¿no?, que se creó en 1962 y entró en funcionamiento en 1963. Por coincidencia, contabilidad, economía y derecho son sus primeras facultades, ¿no? Y los primeros alumnos de la Universidad Villarreal principalmente son trabajadores bancarios, ¿no?, miembros de la Federación de Empleados Bancarios, que si bien es cierto y no es ningún secreto, en ese momento estaba dirigida por elementos del partido aprista peruano, van a ser los propios trabajadores de la Federación de Empleados Bancarios quienes van a sacar adelante en el Congreso una ley, claro, con el apoyo de congresistas apristas, una ley creando la Universidad Federico Villarreal en 1962, ¿no? Entonces, eso es un dato para darnos cuenta de la preponderancia que tenía, la importancia que tenía la Federación de Empleados Bancarios. Posteriormente, en los años 60, la Federación de Empleados Bancarios va a virar, ¿no?, ideológicamente, como casi todo el movimiento sindical. El APRA ha entrado en una fuerte crisis ideológica, política, a partir de su total ya acercamiento hacia la derecha y su respaldo a la oligarquía, estar en contra de la reforma agraria, de cualquier proyecto de reforma agraria, aleja al APRA del movimiento popular, del movimiento sindical para siempre. E increíblemente, la Federación de Empleados Bancarios también va a jugar un rol importantísimo en los 80s, no solamente en los 60s y en los 70s, sino también en los 80s. Lo dice él mismo durante el paro policial de mayo de 1987, ¿no?, encabezado por el suboficial Pastrana. El propio Pastrana, en su libro Policía Rebelde, narra, ¿no?, de que fue la Federación de Empleados Bancarios quienes entregaron a los policías, ¿no?, para la huelga, les entregaron los volantes, todo lo que necesitaban para difundir la huelga, ¿no? Todo salió del dinero de la Federación de Empleados Bancarios, que era muy fuerte, ¿no?, que lastimosamente entró en una crisis total a partir del modelo neoliberal implementado por Fujimori, ¿no?, que permitió a los bancos sacar de manera inconsulta a los trabajadores y contratar jóvenes a pretexto de prácticas preprofesionales, ¿no? Entonces, la Federación de Empleados Bancarios fue una organización sindical muy importante en los años 50, 60, 70, en los 80 inclusive, y que tengo entendido que hay intención de reorganizarla nuevamente, ¿no? Y que eso sería muy bueno, pero es necesario, ¿no?, para su reorganización tener en claro en qué condiciones se está trabajando en la actualidad y conocer un poco también la propia historia de la federación, ¿no? Hay dos textos, yo tengo dos textos sobre la Federación de Empleados Bancarios, ¿no? Uno publicado por uno de los dirigentes, Alvarado, ¿no?, y otro publicado por un sociólogo, donde hay un fuerte debate sobre el rol que cumplió el Partido Aprista Peruano en la Federación de Empleados Bancarios, ¿no?
Para unos fue un rol totalmente negativo, nefasto, y para otros, por el contrario, fue un rol muy importante. Entonces, en esos pocos ejemplos y en breves minutos podemos decir, ¿no?, que la Federación de Empleados Bancarios va a ser muy importante en los años, y sobre todo en los años 70 también fue una de las que propulsó, ¿no?, el paro nacional del 19 de julio de 1977, ¿no? Entonces, tenemos que tenía un sentido clasista bastante interesante. Gracias a Jaime Arturo. Luis Alberto Quintana García. Gracias, Luis Alberto, por los saludos. Nos está pidiendo, a ver, discúlpeme. Discúlpeme, tengo que leer, me voy a acercar. Es un poco larga la pregunta. ¿Puede referirnos a algunos hitos que reflejen la traición al movimiento sindical y cómo incide en ello en la concepción de la lucha del movimiento sindical clasista, como por ejemplo la intervención de las agencias internacionales que penetran? Muy bien, gracias Eudocio Rabines, la CGTP, las ONGs. Sí, ¿no? Es cierto. En los años 60, en los años 70, a nivel nacional y a nivel internacional, el tema de movimiento obrero fue muy atractivo. La mayor cantidad de tesis, artículos, libros que se van a publicar sobre historia del movimiento obrero, ideología del movimiento obrero, características, todo sobre el movimiento obrero, están entre los años 60 y 70, ¿no? En casi todas las universidades del mundo, en las facultades de Ciencias Sociales, de Derecho, Ciencia Política, Economía, hay mucha investigación sobre el movimiento obrero, ¿no? Se ganaron muchas becas para hacer estudios sobre el movimiento obrero, se ganaron muchos concursos, ¿no? Se escribió muchos artículos, y con ello, de alguna manera, el movimiento obrero fue un tema atractivo, ¿no? Interesante. Mucha gente logró maestrías y doctorados y buenos puestos en el Estado y en las universidades gracias a sus tesis sobre movimiento obrero. Pero cuando se trataba, pues, de apoyar al movimiento obrero o de apoyar a los trabajadores, caían en actitudes reaccionarias la mayoría de estos intelectuales, ¿no? Van a ser muchos los que, como les dije, van a escribir sobre el movimiento obrero, pero van a ser pocos los que van a ir a los sindicatos y poner sus conocimientos a disposición de la clase trabajadora. Y muchos de los que fueron a tergiversar totalmente la labor del sindicato y el principio clasista. Eso, y algunas ONG amasaron algunas fortunas, algunos directivos de ONG en función del movimiento obrero, ¿no? Para los años 90 ya casi no hay investigaciones de movimiento obrero. Había que estar un poco loco para hacer una tesis de movimiento obrero. Yo hice mi tesis para licenciarme en historia sobre el anarcosindicalismo, ¿no?, y la conquista de las 8 horas en el Callao en 1913, y alguien me dijo de que estaba haciendo una tesis de arqueología. E incluso hubo una persona que comentó que para qué escribía sobre el movimiento obrero si la clase obrera ya no existe, ¿no? Salió un librito, recuerdo, Ser obrero es algo relativo, que es un libro de tráfico ideológico terrible, ¿no? Que sí es necesario leerlo para darnos cuenta cómo han traficado. Pero lastimosamente también, perfecto, hubo de parte de algunos sindicatos, de algunos centrales sindicales y de algunos dirigentes, aquello de que los gremios y los dirigentes deberían participar en la política del Estado para de esa manera asegurar logros, ¿no? Y es por eso que muchos dirigentes sindicales terminaban luego siendo dirigentes de partidos, principalmente de izquierda en el Perú. Muchos de estos dirigentes sindicales llegaron al Congreso de la República, ya sea como diputados o como senadores. Algunos fueron regidores y alcaldes en sus distritos,
Y la situación para la clase obrera no cambió, ¿no?, sustancialmente, ¿no? Eso es algo que también se tiene que hacer en su momento un balance, ¿no? ¿Cuántos dirigentes del SUTEP terminaron siendo congresistas de la República y la situación del magisterio seguía siendo la misma, ¿no? Y teniendo a dirigentes del SUTEP en el Congreso de la República como diputados o senadores en la década de los 80, los profesores tenían que realizar grandes huelgas que duraban mucho tiempo, ¿no?, para exigir al gobierno leyes, ¿no? Y la pregunta siempre era, ¿y qué están haciendo los dirigentes del SUTEP en el Congreso? ¿No? Claro que trabajar en el Congreso, ser congresista no es un trabajo fácil, hay que convencer a otras bancadas también, pero no, en algunos casos no hubo el mínimo intento. Igual sucedió también en construcción civil, ¿no? Eso es una autocrítica que se tiene que hacer en algún momento los gremios. En construcción civil, algunos de los dirigentes máximos nacionales de construcción civil terminaron como congresistas y no hicieron nada, ¿no? ¿No? Y la situación de la clase trabajadora estaba tan igual o peor que antes, ¿no? Entonces ha sucedido, ¿no?, lo que me están solicitando, ¿no? Ha sucedido aquello de aprovecharse del cargo, ¿no? Y en otros casos fue lamentable, ¿no? Porque algunos dirigentes sindicales, en este caso de la CGTP, estuvieron mucho en la marcha de los Cuatro Suyos y luego terminaron postulando al Congreso por el PPC, ¿no? Ya saben a quién me refiero, ¿no? Entonces, y posteriormente quiso postular al distrito de La Victoria, a la alcaldía de La Victoria, por el partido aprista, ¿no? Me estoy refiriendo al señor Risco, ¿no? Entonces, vemos cómo también para algunos personajes el movimiento sindical, los cargos sindicales son también un medio de aprovechamiento político, ¿no?, que les permite tener ciertos ingresos económicos que luego los alejan, ¿no?, del movimiento obrero. Y con esto no queremos decir de que no está mal que los sindicatos participen en política y tampoco está mal que los dirigentes participen en política. Pero ahí viene a colación lo que ya hemos conversado en algún momento y con algunas preguntas también, ¿no? Esa falta de clasismo, ¿no? Dirigentes sindicales que no tienen conciencia de clase, que no tienen clasismo, que no desarrollan solidaridad obrera, lastimosamente también llevan al desbarranco al movimiento obrero, porque son los tontos útiles que utiliza luego la derecha y los medios de comunicación para denigrar el movimiento obrero. No solamente están aquellos que fueron indultados por Alan García y luego se convirtieron en extorsionadores en construcción civil. También están aquellos que, ¿no?, estando en el sindicato, llegaron a un cargo público, luego no hicieron nada y sirven como ejemplo para demostrar, entre comillas, que el sindicato no sirve para nada, que todos son iguales, que todos se aprovechan, ¿no? Entonces, aquí siempre tiene que haber de parte del dirigente sindical un compromiso ético y moral clasista hacia el sindicato, ¿no?, y hacia la clase trabajadora. Lastimosamente, esos valores han entrado en crisis a nivel social y es lo que tenemos, ¿no? A grosso modo, ahí va la respuesta. Quizás en algún aspecto podemos coincidir y en otro aspecto de repente quizás no coincidimos, ¿no? ¿Alguna otra interrogante? Sí, saludar, muy bien, gracias a Joel Manuel y gracias a Joel Julca, que también están ahí. No sé, creo que hemos hablado un poco sobre sindicalismo, hemos tocado algunos temas a grosso modo, hemos tratado de responder lo más, ¿no?, objetivamente las preguntas, dando alguna información extra, ¿no? Y creo yo, ¿no? No sé, Renato, el organizador, ¿no? Renato, y si seguimos, si hay nuevas preguntas o por la hora de repente ya a algunos se les está haciendo un poco tarde y cansado estar aquí, ¿no? No sé, Renato.
cuál es la decisión de los organizadores. Si es que me puedes indicar, escribir para poder ya, ¿no?, seguir tus indicaciones. Bueno, creo yo que habiendo, ¿no?, contestado preguntas, habiendo dado alguna información, lo de siempre, ¿no? Eh, Estos son temas amplios, la historia del movimiento obrero, la historia del sindicalismo, de las ideas sindicales, de los sindicatos, son temas amplios que pueden ser investigados por muchos profesionales, pueden ser investigados desde las ciencias sociales, desde el derecho, desde la economía, desde las letras, ¿no? Por eso les hablé hasta de un libro de poesía anarcosindicalista en el Perú, y que nuevas preocupaciones y nuevos temas que aparecen determinan que otra vez volvamos al tema, ¿no? El tema no está cerrado, el tema no es finito. En algún momento se pensó que estudiar este periodo de las 8 horas, ¿no?, de inicios del siglo XX, era solamente, terminaba si determinábamos quién era el que había liderado la huelga y quién es el que había conseguido las 8 horas, ¿no? Y no estudiamos historia para esto, ¿no? Sino estudiamos historia para tratar de entender la sociedad actual, ¿no? Si vamos a 100 años o 150 años atrás, es porque nos interesa entender la sociedad actual, y en este caso concreto, para terminar, nos interesa tratar de entender la situación del movimiento sindical, que una característica básica del movimiento sindical de hoy es que está totalmente disperso, ¿no? Pese a existir centrales sindicales, pese a existir, está totalmente disperso, por cuestiones ideológicas, por cuestiones políticas, por cuestiones partidarias, e incluso personales, está totalmente disperso. Y al estar totalmente disperso se convierte en el principal aliado de la clase explotadora. Porque, ¿no?, como les dije hace un momento, como decía Mariátegui, en el sindicato entran todos los trabajadores con sus ideologías, ¿no? Tendrán que ser los más capaces, los más esclarecidos y los más valientes quienes luchen por poner la preponderancia ideológica dentro del sindicato. Pero si el sindicalismo actual del año 2020 va a seguir estando dividido por cuestiones políticas, partidarias, ideológicas y personales, el sindicato se aísla y se convierte en el principal socio y soporte de la explotación y de la clase explotadora, ¿no? Porque simple y llanamente, al estar disperso, no se comporta, ¿no?, con el carácter de clase y de conciencia de clase que debe tener, ¿no? Entonces, es necesario que los nuevos dirigentes sindicales, sea cual fuese su ideología, sea cual fuese su orientación política y su militancia, si es que la tuviesen, traten de hacer un análisis de qué manera esta dispersión, esta falta de cohesión y falta de diálogo determina que se conviertan ellos también en cómplices de la explotación de las grandes mayorías en el Perú, ¿no? Por eso es que, gracias Renato me dice que sí, que hemos terminado ya, gracias por estar ahí, les debo agradecer. Me pide, sí, mañana también hay una nueva ponencia, ¿no?, de otro invitado. Espero que también ustedes estén ahí para compartir ideas. Esperamos también recibir sus críticas y sus comentarios, ¿no? Y dice Renato, hacer clic en me gusta y compartir, ¿no? Que compartan ustedes también el video. Como les digo, comentarios y críticas siempre serán bienvenidas porque siempre permiten que mejoremos y ampliemos nuestros conocimientos, ¿no? Muchas gracias por estar ahí, muchas gracias por la invitación. Y será pues hasta una nueva oportunidad en que podamos otra vez compartir conocimientos y aprender mutuamente. ¿Ya? Muchas gracias.